Les damos la bienvenida a una nueva clase de la Cátedra de Procesos Neuropsicológicos y hablaremos en este caso de elementos básicos de neurofisiología. En particular vamos a abordar los temas del tejido nervioso, sus características y propiedades, la neurona, sinapsis y potencial de acción. Para esta clase utilizaremos los materiales, mejor dicho, el material de Eric Kandel, el capítulo 2 de Neurociencia y Conducta de la unidad teórica número 2. Este apartado, que se completa con los conceptos de neuroanatomía, que veremos en la clase siguiente, estas dos clases son probablemente las que requieran de mayores recursos mnemotécnicos de parte de ustedes para estudiarlo. Son muchos nombres, lugares, funciones, por lo que les recomendamos que se apoyen mucho en las imágenes que les brindamos en la bibliografía, en los videos y en las clases, o que su curiosidad los lleve a buscar en las redes. Hay muchas imágenes en internet que son muy intuitivas. Una pequeña rutina que siempre damos para el estudio de esta materia es ayudarse con cuadros y mapas conceptuales, pero siguiendo una lógica básica que es la de definir, explicar y clasificar. Esta es una materia que tiene muchas clasificaciones, taxonomías, al decir de la neuropsicología. Decimos definir, por ejemplo, si hablamos de memoria, vamos a definir qué es la memoria, explicar cuáles son los procesos que la componen y clasificar los diferentes tipos de memoria con sus correspondientes patologías. De esta forma lo vamos a ir viendo. Y siempre vamos a buscar el correlato neural de estos conceptos que vamos viendo. Por ejemplo, en memoria vamos a seguir los circuitos para que no nos perdamos en el modelo cognitivo que explica, por ejemplo, la memoria episódica, sino que también no solo vamos a aprender este modelo explicativo, sino que también vamos a relacionarlo con la estructura en la cual se asienta, que por ejemplo estaría relacionada con el hipocampo, la corteza entorrinal y el lóbulo temporal medial. Si ustedes mantienen este orden de definir, explicar y clasificar, difícilmente tengan pérdida a lo largo de toda la materia. La unidad teórica 2 está compuesta por, como les decía en un principio, por el material de Kandel, Neurociencia y Conducta, capítulo 2, que es en el cual nos basamos para esta clase. En la clase sucesiva de neuroanatomía vamos a utilizar el capítulo 5, que viene junto con el capítulo con el material de Kandel, y el de José Portelano, capítulo 3, parte 1, organización anatomofuncional del sistema nervioso. Pues bien, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es un cerebro para terminar la clase preguntándonos y arribando a una conclusión de para qué sirve un cerebro. El cerebro es un órgano biológico que recibe información consciente e inconsciente del medio interno y del medio externo, es decir, del ambiente. Voy a hacer una pequeña digresión que creo que vale la pena, porque ustedes se van a encontrar muchas veces con definiciones del cerebro, en la cual dice que el cerebro recibe estímulos a través de los sentidos y da una respuesta. Esta es una definición incompleta. Porque creemos que también recibe información del cuerpo. Pero me parece que se basa estas definiciones en sistemas teóricos de estímulo-respuesta proveniente de la reflexología, donde solo importa cuál es el impacto del estímulo en los receptores y cómo emite la respuesta este órgano tan particular. Entendemos que el cerebro es parte de un gran sistema de órganos que habitan en nuestro cuerpo. El cerebro es parte del cuerpo, pero sin embargo las concepciones cerebrocentristas se encargan de ponerla en el centro del universo. Si ustedes se fijan en cualquier manual de neuropsicología o en muchas imágenes o en muchos portales de internet que hablen sobre neurociencias, lo que se van a encontrar es dibujos como los que yo les presento al inicio. El cráneo y el cerebro, como si allí ocurrieran todos los procesamientos, y esto les aventuro a decir que es no falso, pero sí totalmente incompleto. Hoy en día conocemos mucho acerca de la íntima relación entre el cerebro y los distintos órganos, porque no solo los controla, sino que les pide colaboración.
De hecho, hay investigaciones sumamente interesantes, no solo desde el aspecto de adicciones, por ejemplo, o de trastornos depresivos, en la relación, o trastornos alimentarios, en la relación que hay entre el cerebro y el sistema digestivo, que se llama sistema neuroentérico. Otro dato que también apoya estas afirmaciones que les estoy comentando es el hecho curioso eh, de que hay más neuronas fuera del cráneo, fuera del cerebro, en el cuerpo que en el mismo cerebro. Este es un dato que no es menor en absoluto. Incluso hay más neuronas en el cerebelo que en el cerebro mismo. Entonces, pongamos las cosas realmente, el centro de gravedad realmente donde debe estar. Pues bien, decíamos que recibe información el cerebro del medio interno del cuerpo del cual es parte y del medio externo del ambiente, integrando esta información junto con las propias memorias, con las experiencias subjetivas, para generar un patrón cognitivo emocional que nosotros llamamos proceso mental o mente. En líneas generales, lo que estamos diciendo es que el sistema nervioso es un sistema de percepción, pensamiento y control de nuestro organismo. Ahora bien, ¿cómo lleva adelante estas tareas? Bueno, de eso se encarga el estudio de la neurofisiología, de estudiar el funcionamiento del tejido nervioso. La neuroanatomía lo que va a hacer es estudiar su morfología y estructura del sistema nervioso. Ahora bien, el tejido nervioso tiene ciertas particularidades. Vamos a apoyarnos en un video y vamos a ir viendo que para realizar estas funciones de percepción, de pensamiento y control del organismo, el cerebro recoge información de todo el cuerpo y el medio ambiente a partir de innumerables terminaciones nerviosas sensitivas, tanto periféricas, la piel, como ubicadas en los tejidos profundos o en los órganos de los sentidos, oídos, ojos, vista, olfato, tacto. Por eso decimos que una de las principales características del tejido nervioso es la irritabilidad. Las células reaccionan ante la presencia de estímulos. Como vemos aquí, en la superficie de la piel hay un estímulo mecánico ante el cual la célula sensorial reacciona y transmite la información hacia la médula espinal o directamente al encéfalo a través de los nervios craneales. De ahí que hablemos de una segunda propiedad, que es la de conductividad. Lleva información lleva información hacia centros nerviosos o desde los centros motores, ubicados en los lóbulos temporales, a los músculos, por ejemplo. La información requiere de cierto procesamiento del sistema nervioso que implica una transformación de esta información. En algunos casos, la respuesta es inmediata en forma de un acto motor o un reflejo simple, y en otros casos hay cierta demora porque la información es tratada de otra manera. No hay una respuesta directa, inmediata, sino que es almacenada y transformada en algún tipo de memoria en las células cerebrales. Creemos que las memorias se asientan en la gran conectividad, como podemos ver, de las redes neurales que se van formando. Las neuronas se van conectando entre sí en grandes redes que creemos que almacenan la información y la información en forma de memorias. Lo interesante de lo que están viendo en todo esto es que el estímulo, en el estímulo que impacta en nuestros sentidos, como por ejemplo la onda de luz, que es una onda electromagnética, impacta en el ojo, es transformada luego en algo diferente, que es un impulso nervioso, que tiene características eléctrico-químicas, como vamos a ver en adelante. Y a medida que va sucediéndose la elaboración de esta señal eléctrico-química en el procesamiento, ya no es solamente una señal, sino que pasa a ser
algo que tiene un sentido y un significado para el organismo. Como dice el psicólogo, como decía el psicólogo ruso Vygotsky en la década del 1920, el cerebro no procesa solo señales eléctricas, sino sentidos, símbolos, significados. Esta es una pequeña digresión que quiero que me permitan, de la neurofisiología ortodoxa, pero creemos que es válida en el contexto del estudio de nuestra ciencia, que es la psicología y la psicopedagogía en cuanto a aprendizaje. Bien. Volviendo hacia las características del tejido nervioso, la irritabilidad y la conductibilidad junto con la plasticidad, es decir, esta capacidad dinámica de ir transformándose las redes neurales, buscando nuevas conexiones, soltando otras en función de las experiencias que vamos viviendo y en función del aprendizaje. Está la noción de aprendizaje fisiológico, la formación de nuevas redes neurales que le da el nombre de plasticidad neuronal. Junto a estas tres propiedades particulares, tenemos que hablar de cómo está compuesto el tejido nervioso, y en particular vamos a hablar de dos tipos de células. La famosa neurona, que fue muy bien descrita por Santiago Ramón y Cajal, que la llamó las delicadas mariposas del alma, y las células de la glía o neuroglía. Si vamos a hablar de la neurona, lo primero que entendemos de la misma es que recibe y transmite información. Es la unidad más simple, elemental y esencial del sistema nervioso. Su morfología está caracterizada por un cuerpo neuronal, que como toda célula contiene su núcleo y organelas, dendritas, en este caso partiendo del núcleo cerebral, que son ramificaciones, son prolongaciones que permiten que su función es la de recibir información de las células a las cuales está unida. De hecho, dendritas en griego significa ramas. Luego está el axón, que es una única prolongación que emerge de cada neurona con longitudes muy variables. Un dato curioso es que hay axones que pueden llegar a medir hasta 1,5 metros y cuya función es conducir potenciales eléctricos y mensajes químicos a las neuronas adyacentes o al músculo. Las neuronas se encuentran generalmente en el encéfalo, la médula espinal y los ganglios nerviosos, que se ubican en distintas regiones del cuerpo. En el citoplasma de la neurona se fabrican diferentes moléculas llamadas neurotransmisores que viajan a través del axón por un sistema de microtúbulos y son almacenados en el punto más distal del axón en los llamados botones terminales o vesículas sinápticas. Los microtúbulos son parte estructural del axón que lo mantiene estable. No podemos dejar de observar aquí, dentro de la morfología, a la vaina de mielina, que tiene una función aislante para evitar la disipación del potencial eléctrico y que se propague de una manera mucho más rápida. Ahora bien, tenemos diferentes tipos de neuronas y las neuronas las clasificamos de acuerdo a su función o a la forma de sus prolongaciones. Si las clasificamos de acuerdo a la forma de sus prolongaciones, vamos a encontrar que tenemos al menos 3 tipos de neuronas, por lo menos es las que nos interesan aquí. Tenemos neuronas multipolares, que son la mayoría, por lo general son neuronas de orden motor, tienen dendritas de un lado y del otro, con un único axón que transmite la información. Vamos a encontrar también neuronas unipolares que presentan una única extensión dendrítica, que tiene una sola prolongación saliente de su cuerpo neuronal.
lo cual realiza las mismas funciones de entrada de la información como funciones de salida de la información. Tiene solamente dendritas que la comparte con el axón. Y las neuronas bipolares que tienen el axón de un lado y las dendritas del otro. Por lo general las bipolares son neuronas que se encuentran en los receptores y las neuronas unipolares son neuronas sensoriales. Ya aquí les estoy nombrando que las neuronas, si las clasificamos por su función, vamos a encontrar neuronas sensoriales, motoras y de asociación o interneuronas. Las neuronas sensoriales son aquellas que están conectadas con receptores especializados en detectar y responder a diferentes estímulos, internos o externos. Los receptores son sensibles a los cambios de luz, de sonidos o estímulos mecánicos, químicos, que están asociados con la visión, el oído, el tacto, el olor, el gusto. Las neuronas motoras, por su lado, controlan la actividad muscular y son responsables de múltiples comportamientos, inclusive la capacidad de hablar. Y en cuanto a las interneuronas o neuronas de asociación, aquí dice que se unen entre sí a diferentes tipos de neuronas, son las más numerosas del cerebro humano. De hecho, muchos investigadores se atreven a decir que esto le brinda al cerebro humano no solo una complejidad creciente dentro del reino animal en cuanto a conectividad, sino que nos diferencia de manera muy sensible y cualitativamente sensible con respecto a otros seres de nuestra misma, del reino animal. Lo que sirven es de puente comunicacional, comunicando a neuronas sensoriales con neuronas motoras. Eso con respecto a los tipos de neuronas. Si pasamos al otro tipo de célula que compone el tejido nervioso, estaremos hablando de las células gliales o la neuroglía, que durante mucho tiempo fue un protagonista secundario dentro de la fisiología. Sin embargo, hoy adopta papeles protagónicos bastante significativos que vamos a repasar superficialmente. Sabemos actualmente que contribuyen de manera muy importante en el desarrollo del sistema nervioso y en su funcionamiento. Tienen funciones de limpieza, dicho de manera directa, son productoras de mielina, mantienen la concentración de potasio, que es vital para la propagación del impulso nervioso, y también generan la barrera hematoencefálica. Son muchísimo más numerosas que las neuronas, por supuesto, no transmiten información como las mismas, pero cumplen la función de regulación de la transmisión de la información al procesar los neurotransmisores libres que sobran en la hendidura sináptica. Son células, por lo tanto, especializadas en cuidar a las neuronas, ¿no? Es un concepto que me parece muy, muy sensible. La cuidan en diferentes aspectos, ¿no? Pero las nuevas investigaciones revelan que su papel también puede influenciar directamente a las neuronas por medio de muchos químicos. Hay algunos que también le otorgan este papel que les decía al comienzo, papel muy importante, las enfermedades mentales, como por ejemplo la esquizofrenia o los procesos neurodegenerativos como la demencia, por ejemplo, con respecto al astrocito que vemos aquí en verde, que se encarga de que las conexiones entre neuronas estén limpias al quitar los neurotransmisores excedentes de glutamato y así limitando la toxicidad que puede llegar a tener el mismo. Como si pasamos a caracterizar a la neuroglía, vamos a ver que los tipos más comunes de células gliales son el astrocito o astroglía, que se encarga de comunicar las neuronas con los vasos sanguíneos. Es decir, lo que hace es llevar a las neuronas la sangre necesaria para estas, e incluso manejan vasodilatadores, son sustancias que agrandan los vasos sanguíneos, y así de ofrecerles a las neuronas los nutrientes necesarios de oxígeno y glucosa, por ejemplo. Otro tipo de neuroglía
son los oligodendrocitos, que tienen una función protectora, aislando con mielina, esta función aislante que aumenta la velocidad de propagación del impulso nervioso. Le da la vaina de mielina a los axones en el sistema nervioso central, o más sencillo en el cerebro o en la columna. El resto del cuerpo, las células de Schwann, es el equivalente de el oligodendrocito, pero en el sistema nervioso periférico. Entonces tenemos los astrocitos o astroglía, el oligodendrocito, que va formando la vaina de mielina, y las células de Schwann, que no están presentes aquí, pero que son representantes del oligodendrocito en el sistema nervioso periférico. Pues bien, esta función de recibir y transmitir información, en la cual se basa la conducta humana y la conducta de los seres vivos, tiene su fundamento en lo que llamamos el potencial de acción. El potencial de acción se refiere a las señales eléctricas que se propagan a lo largo del axón como impulsos rápidos y transitorios de características eléctricas y químicas van a ser en la sinapsis, y que tienen la característica de ser todo o nada, es decir, se produce o no se produce, y en una sola dirección solamente va a ir. Lo que vamos a ver es una parte del video anterior, en el cual vamos a hacer foco de una manera más específica en el proceso de conducción nerviosa. Lo que vemos aquí es, como vamos a ver, como que al estimularse el axón, el cono axonal, eléctrica o químicamente, se observa un cambio en la polaridad de la membrana que inicia el potencial de acción. El interior del axón queda con carga positiva por el ingreso de masivo de sodio, y el exterior con carga negativa por la salida de potasio. Cuando el potencial de acción viaja a través de la membrana, lo denominamos impulso nervioso. Todos estos cambios se van a expresar en los mecanismos involucrados en la sinapsis, que es el espacio de comunicación entre dos neuronas y donde se liberan neurotransmisores desde el terminal del axón motor terminal hacia los receptores de la membrana postsináptica. Es decir, que el potencial de acción va a influir en la terminación del axón de la neurona, liberando y generándose el proceso químico de la conducción nerviosa, liberando neurotransmisores desde las vesículas terminales que van a viajar por la hendidura sináptica hacia los receptores de la célula postsináptica. Ustedes deben conocer muchos neurotransmisores, deben haber oído, como la serotonina, la dopamina, la acetilcolina, etc. Y también la función que cumplen los psicofármacos, como otras drogas, la van a cumplir justamente la función en esta región entre neurona y neurona, ya sea inhibiendo la salida de determinados neurotransmisores, excitando la salida de determinados neurotransmisores o inhibiendo la capacidad de recaptación de los neurotransmisores. Es decir, si el neurotransmisor no encuentra un canal en el cual cumplir su función de asiento, un canal en el canal receptor en la neurona postsináptica, generalmente el neurotransmisor se pierde y es limpiado por la glía, o vuelve a ser captado por la neurona presináptica. Algunos antidepresivos funcionan inhibiendo esta recaptación y forzando que la serotonina abra los canales que en su momento se cerraron por diferentes circunstancias, por diferentes motivos. Ahora bien, la sinapsis no solamente tenemos un solo tipo de sinapsis, sino que tenemos varios tipos de sinapsis, lo cual hace más compleja la red conectiva
de la red neural, y no solamente tenemos la clásica sinapsis axodendrítica, sino que también puede ser entre axones, como vemos hacia la derecha, o los axones liberar los neurotransmisores directamente sobre el soma o el cuerpo neuronal, lo que se llama sinapsis axosomática. Bien, si nosotros vemos en definitiva, vamos reuniendo todos estos conceptos de tejido nervioso, diferentes tipos de neuronas, la conducción nerviosa a través de el impulso nervioso, vamos a ir uniendo todo esto de manera dinámica. Tenemos los receptores que captan a través de neuronas sensitivas que van a enviar información, y neuronas motoras que van a trabajar sobre los músculos. Las interneuronas, que habíamos visto en un momento, son aquellas que unen neuronas unipolares sensitivas con neuronas multipolares motoras. Esto visto desde una vista más general, valga la redundancia, le llamamos sistema aferente-eferente, y permite ver en dinámica todo lo que estuvimos viendo hasta el momento. Si sabemos que todos los animales, vamos a recapitular un poco, todos los animales obtienen información de su entorno a través de varios receptores sensoriales, la información conseguida por dichos receptores se transforma en el encéfalo, en percepciones y en órdenes para el movimiento. Estos logros tan notables se consiguen solamente con la utilización de células nerviosas y las conexiones que entre ellas se establecen. La propiedad de conectividad. Lo fundamental acontece en la organización conectiva, ¿no? Justamente de llevar adelante esta tarea. Tejido nervioso, como decíamos, transmite información desde las vías aferentes. ¿Qué significa aferente? Que es de entrada de la información, por lo tanto va a ser sensorial, a vías aferentes, que son de salidas, y por lo general van a ser motoras. Visto de este modo, una conducta simple como la de mover un brazo ante una sensación de dolor, que es un reflejo sencillo y simple que todos conocemos, implica que los sistemas sensoriales cooperen con los sistemas motores. Este sistema sensorial coopere con el sistema motor en el encéfalo, pero que está representado en la piel y en los músculos. Los mensajes aferentes que vienen de la piel, si son sensoriales, ¿no? Entran por vía aferente de entrada, ascienden hacia el tallo cerebral en un relevo y luego hacia otro relevo que es el tálamo, que es una estructura muy importante, es una estructura subcortical que distribuye la información sensorial que ingresa al cerebro hacia todos los hemisferios cerebrales. En esta región del tálamo, el tálamo envía la información hacia una región de la corteza parietal que se llama corteza sensorial o corteza somatosensorial o somatotópica. ¿Por qué somatotópica? Porque en esta región se cartografía o se representa las diferentes partes del cuerpo. Están representadas en cada una de estas regiones, está representado el cuerpo por sus inervaciones neuronales. Utilizando esta información, una vez que está registrada, que llega la información a la corteza sensorial, se puede enviar diferentes órdenes a las neuronas motoras por vía eferente de salida. La vía motora desciende a través del tallo desde el córtex motor, que el córtex motor se ubica en el lóbulo temporal, en el lóbulo frontal, lo vamos a ver en la clase siguiente. Baja la información por la médula espinal vía ventral y de ahí a la contracción o relajación de los músculos. Esta es la dinámica básica tal vez de un movimiento. Como corolario, como les decía en un principio, si bien tenemos una definición de cerebro, ahora nos preguntamos ¿para qué sirve un cerebro? Les aventuro a decir que un cerebro sirve para establecer patrones de predicción, que nos va a permitir adaptarnos
sobrevivir y mejorar la calidad de vida de nuestra supervivencia. Los cerebros son procesadores predictivos que constantemente van a estar anticipando escenas futuras para permitir una mejor adaptación y una mejor toma de decisiones. Joaquín Foster va a decir que el ciclo del cerebro es el ciclo de percepción-acción, pero que entre medio, en la medida que yo percibo, realizo una conducta, pero también percibo los resultados de esa conducta, por lo cual voy elaborando estructuras de anticipación en procesos mentales, cognitivos y emocionales. Estos procesos mentales me van permitiendo tener un sistema de anticipación, de predicción, para encontrar patrones en la realidad. Yo voy encontrando que se repiten determinadas cosas en la realidad, determinados eventos, para los cuales tengo respuestas adecuadas. El cerebro lo podemos definir también ahora como un sistema emergente de alta complejidad. Y acá nos estamos basando en lo que Mario Bunge hablaba del cerebro entendido como un biosistema, que la mente emerge justamente del funcionamiento de este biosistema. Un sistema de alta complejidad cuya finalidad principal es permitirnos actuar de manera flexible, es decir, no estereotipada, no de manera instintiva, sino a través de nuestros aprendizajes en entornos que son siempre cambiantes y desafiantes de nuestros esquemas mentales. Como dijimos en un principio, con pocas herramientas organizativas, el sistema nervioso construye una complejidad que damos cuenta cuando observamos a la conducta humana. Se cumple así una ley fundamental de la naturaleza, que es que los sistemas complejos están constituidos por elementos simples, en este caso neuronas. Con esto damos por finalizada esta clase. Los esperamos para la próxima clase, que será de neuroanatomía, y por supuesto cualquier duda que tengan estamos a su disposición, y muchísimas gracias por poner sus neuronas a la atención de nuestra clase. Hasta luego.